nuevamente a todos y a todas. Sean bienvenidos a su canal, donde predicamos la palabra de Dios y donde vamos aprendiendo juntos la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes y a todas sus familias. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y en todos sus hogares. Sabemos, ¿verdad?, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos también que agarrados de la mano de Cristo estamos seguros y seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos predicando de la palabra de Dios conforme a su voluntad, no a lo que nosotros creemos, sino que a través del Espíritu, lo que nos da el Espíritu Santo. Eso es lo que les compartimos a todos ustedes. Hoy en este nuevo video que traemos para la gloria del Señor, traemos un tema muy interesante, el cual se llama el cristiano, la ley y el reino de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas 16, versículos 16 al 18. Son 3 versículos solamente, pero son versículos maravillosos, versículos impactantes, ¿verdad? Vamos a ver que el Señor nos habla a través de esta maravillosa palabra y vamos a introducirnos en los versículos para entrar con el tema. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, o sea, desde ese entonces hasta el día de hoy es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El 18, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada del marido adultera. Amén. Estos son los versículos que el Señor Jesucristo nos ha dado para introducirnos en este maravilloso tema, el cual le pusimos el cristiano, la ley y el reino de Dios. Amén. Y vamos a introducirnos rápidamente en el tema para no hacer tan largo el video, pero vamos a hacerlo lo más entendible posible para que el Señor Jesucristo hable de sus vidas y siga edificando sus vidas sobre la roca que es Él. Introducción. En la introducción, Dios ha establecido leyes como el creador del universo para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos. Y yo creo que todo eso todos lo sabemos, ya que Dios estableció sus leyes, ¿verdad? En el monte Sinaí con Moisés, pero no nomás ahí, sino antes también, ¿verdad? Ya le había dado mandato a Noé. Y así fue pasando la historia hasta el día de hoy en el que estamos, y lo que está establecido en la palabra de Dios, eso es. Pero Él, como la máxima Corte Suprema, ha establecido en su palabra las leyes morales que tenemos que llevar a cabo. Él, como máxima autoridad sobre todo lo que está sobre el universo, Él es el único que nos ha dejado estas leyes. No hay nadie más que Dios. Dios nos dio estas leyes morales para que nosotros las llevemos a cabo. Y cuando nosotros las llevamos a cabo, estas leyes, ¿verdad?, hacemos bien. Porque estas leyes morales son las que quiere Dios que hagamos. Pero cuando nos salimos de esas leyes morales, es cuando realmente empezamos a vivir como a Dios no agrada. Y no nomás eso, sino que esto va más allá, sino que empezamos a degradarnos como seres humanos, como en este siglo XXI, con tantas ideologías, tantas cosas que están saliendo y tantas cosas que está sacando el ser humano por su propia voluntad, porque él quiere imponer sus propias leyes antes que las de Dios. Pero sabemos que si violamos las leyes de Dios que Él ha establecido, nos vamos a perder. Y por eso este mundo cada día va hacia el abismo, por no entender esto, o por hacer un lado la palabra de Dios y por querer hacer su voluntad. El ser humano, por la soberbia intelectual, o por querer hacer lo que mejor le parece, o porque muchas veces no le conviene llevar a cabo estas leyes, ¿verdad? Quiere imponer sus propias leyes, pero estas leyes que pone el ser humano van hacia la perdición. Y hoy en esta generación, hoy en este siglo XXI, lo estamos viviendo y lo estamos viendo. ¿Cuántas leyes que están levantando el hombre y que están siendo aprobadas en los congresos, en la unión, ¿verdad? En todos los países donde se juntan las máximas autoridades terrenales y crean leyes y hacen leyes conforme a la voluntad de ellos, pero esas leyes simplemente llevan más a la perdición a la humanidad. Y lo vemos en esta generación, que todo lo que está pasando alrededor del mundo, y véalo usted mismo y se dará cuenta que así es. Porque desde el principio de toda la tierra y la humanidad y el universo, solo Dios estaba ahí. Por eso Él creó todas estas leyes para nosotros. Porque Dios sabía que necesitábamos leyes para poder nosotros sobrellevarnos aquí en esta tierra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos más allá, verdad? Y hacemos a un lado la palabra de Dios. Es terrible lo que está pasando en el mundo. Esto lo estamos viendo.
Pero Dios siempre ha estado ahí desde el principio. Él es el único que estuvo ahí y siempre va a estar ahí, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él es el único que puede decirnos cómo llevar a cabo nuestra vida para que nuestra vida no sea degradada, o no sea una vida inmoral, o no sea una vida en pecado. Más sin embargo, como lo comento, cuando dejamos las leyes de Dios a un lado, nosotros cada día nos perdemos más y nos envolvemos más en el pecado, y recordemos que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos lo que Dios ha establecido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Pero también dice la palabra de Dios que los que obedecen su palabra, ¿verdad? Les da vida y vida en abundancia. Entonces debemos de tener muy en cuenta todo esto. Entonces, Dios estaba ahí desde el principio con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Estaban en Dios el Padre, estaba Jesucristo su Hijo, y estaba el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero escuche esto, querido hermano. Cuando Jesucristo se entregó a sí mismo, se hizo carne y vivió una vida de obediencia. Voy a repetir esto para tratar de digerirlo y para entenderlo. Escuche esto, querido hermano. Cuando Jesucristo se entregó a sí mismo y se hizo carne, y vivió una vida terrenal, pero una vida en obediencia hacia su Padre. Cristo se hizo carne, vino a esta tierra, pero así, o sea, él fue un ser humano, se hizo hombre, se hizo carne, pero aún así vivió siempre obedeciendo a su Padre y cumpliendo con lo que Dios ya había establecido. Y si queremos entender un poco más esto, ver lo que les estoy diciendo, podemos leer un poco de lo que dice en Filipenses, y acompáñeme a lo que dice Filipenses para poder entender lo que estamos hablando, para que usted vea cómo Jesucristo cumplió todo lo que el Padre le había mandado hacer. Pero no solo eso, sino que obedeció en cada momento de su vida, estuvo obedeciendo siempre y nunca hizo las leyes de Dios a un lado, sino que estuvo sometido a esas leyes morales, a esas leyes civiles, a esas leyes, ¿verdad?, que Dios ha impuesto en esta tierra para cada ser humano. Él es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Escuche bien lo que dice Filipenses 2:5 al 9. Dice la palabra de Dios, dice: haya pues en nosotros este sentir, que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de quién, de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se desprendió de la gloria que él tenía junto a su Padre, tomando forma de siervo, tomando forma de servidor. La palabra siervo quiere decir servidor, hecho semejante a quienes, a nosotros los hombres. Y escuche bien lo que dice: y estando en la condición de nosotros los hombres, se humilló a sí mismo, se humilló a él mismo. ¿Pero para qué? Haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Con esto estamos viendo cómo Cristo estaba cumpliendo la ley que Dios había establecido desde el principio. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios, y que algo nos tiene que quedar bien claro. Cristo fue obediente a los mandamientos de Jehová, su Padre, de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Vamos a sacar tres maravillosos puntos. En el primer punto dice: cumplamos como cristianos lo que Dios ha establecido. Cumplamos como cristianos, queridos hermanos y queridas hermanas, tú que me escuchas. Debemos de cumplir como cristianos lo que Dios ha establecido en su palabra. Debemos de cumplirlo letra por letra, coma por coma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agradar a Dios, porque este maravilloso libro que el Señor Jesucristo nos ha dejado, Dios nos ha dejado, Dios Padre nos ha dejado, es un maravilloso libro que nos enseña tantas maravillosas cosas, ¿verdad? Y nos enseña cómo poder sobrellevar la vida, y nos enseña a vivir y vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo más maravilloso. Cumplamos como cristianos lo que Dios ha establecido. En el versículo 16, escuchen bien: la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. ¿Hasta cuál Juan? Hasta Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era el que predicaba la palabra de Dios, era el que salía y predicaba la palabra de Dios cada día. Y hasta ese día eran los profetas hasta Juan.
desde ese entonces, desde que estaba Juan el Bautista y desde que estaban la ley, desde antes en el Antiguo Testamento y los profetas, hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es anunciado, o sea, es maravillosa la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, si todos se esfuerzan por entrar por él. Aquí la palabra, este versículo nos deja algo en el cual podemos reflexionar y algo maravilloso porque podemos preguntarnos quiénes son los que se esfuerzan, los que se esfuerzan por entrar por él. Porque si Juan estaba anunciando el reino de Dios y los profetas estaban anunciando desde la ley, estaban anunciando el reino de Dios, ¿quiénes son los que quiénes son los que se esfuerzan por entrar? Aquí, querido hermano y querida hermana, yo creo personalmente que los que se esfuerzan por entrar por el reino de Dios son los que creen en el Señor Jesucristo y son los que han creído en Dios, porque son los que realmente se están esforzando por entrar en el reino de Dios, porque no cualquiera se esfuerza por entrar en el reino de Dios, porque es más fácil desobedecer la ley, porque es más fácil hacer lo que nosotros queramos, porque es más fácil regirse conforme a lo que rige este mundo. Pero por todo aquel que se esfuerza por entrar por el reino de Dios, tiene que pagar un precio. Tienes que pagar un precio y por eso son los que se esfuerzan. Yo creo personalmente que son los que se esfuerzan por entrar por el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice esto y todos aquellos que siguen a Cristo en esta generación, todos aquellos que siguen de corazón a Cristo y se han arrepentido y se han convertido al Señor, se esfuerzan por entrar por Él. Cristo habla claramente que todo el Antiguo Testamento, tanto como la ley y los profetas y Juan, hasta ahí habían estado y en todo ese tiempo era anunciado el reino de Dios. Por todos los hombres que Dios había levantado en el Antiguo Testamento, vemos a un Isaías, vemos a un Jeremías, vemos a un Nehemías, vemos a tantos hombres que Dios había levantado. Dios había levantado también a Juan el Bautista. Y entonces, ¿verdad? Y que todos los que le seguían en espíritu y en verdad se esforzaban por entrar en el reino, como lo comentaba. Querido hermano, este texto de Lucas 16:16 no afirma que la ley terminó. Esto es algo muy claro que tenemos que tener. Ahí cuando Cristo, ¿verdad?, llegó hasta Juan, no afirma que la ley terminó o dejó de tener valor, sino lo contrario. Cristo afirma que la ley y los profetas ahí estaban e indicó su permanencia, o sea, indicaba su permanencia a Cristo, que ahí estaban. Pero ahora Cristo no había llegado a quitar la ley o a violarla, sino a cumplirla, queridos hermanos y queridas hermanas. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer la maravillosa palabra de Dios para que ustedes vean de lo que les estoy hablando en Mateo 5:17. Vamos a leer lo que dice la poderosa palabra de Dios. Vamos entendiendo lo que Dios nos quiere hablar para que estos puntos queden claros. La gloria es de Cristo. Siga alabando y buscando a Cristo día a día porque Cristo viene pronto. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:17. Dice, Jesús y la ley es el título. Pero fíjese lo que dice personalmente el Señor Jesucristo a través de estas palabras que son maravillosas. En Mateo 5:17 dice, no penséis, Jesucristo está hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilda pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesucristo también está hablando de los últimos tiempos, está hablando, ¿verdad?, de lo que va a ser la gran tribulación y de lo que toda esa gente que no busque de Cristo va a tener que pasar. Pero todo esto, lo que Cristo lo estaba diciendo porque Él no había venido a violar la ley, sino a cumplirla. Recordemos que los fariseos no cumplían la ley, ponían cargas que ni ellos mismos llevaban, pero se las ponían al pueblo como un yugo que ellos no llevaban, pero querían llevarlo. Por eso Jesucristo vino a cumplir la ley, no vino a violarla. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos.
Con esto nos damos cuenta, queridos hermanos y queridas hermanas, que Cristo no vino a quitar la ley o a violarla o a ponerlo, sino vino a cumplirla. Porque como lo comentaba, los fariseos ponían cargas al pueblo que ellos mismos no llevaban. Pero Cristo vino a ponernos el ejemplo, a ponerles el ejemplo en ese tiempo de que sí se podía, cumplir la ley conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Y esto es algo maravilloso porque el Señor Jesucristo nos deja cosas maravillosas y grandes enseñanzas. Amén. Entonces vamos a seguir viendo los puntos. El cristiano debe obedecer una ley superior. Y aquí, ¿verdad? Aquí es algo muy interesante porque en este punto, queridos hermanos y queridas hermanas, aquí Jesucristo está hablando, ¿verdad? De que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada del marido, adultera. El Evangelio de la Gracia, queridos hermanos, no es una licencia para el pecado, sino más bien recibir de parte de Cristo la capacidad de luchar contra él. Por esta causa los discípulos de Jesús deben, o sea, si usted es un discípulo de Cristo y usted está buscando de Cristo, esta causa debe ser los discípulos, o sea, por esta causa los discípulos de Jesús deben mostrar una justicia mayor que la de los fariseos, como ya lo estábamos viendo en lo que estaba relatando Jesús. Amén. La ley permitía el divorcio bajo ciertas circunstancias, o sea, la ley permitía el divorcio antes, pero bajo circunstancias diferentes. Y para poder entender esto, pues podemos leerlo en Deuteronomio. Si usted quiere acompañarme a Deuteronomio 24, 1 al 4, vamos a ver qué habla la palabra de Dios para no malinterpretarla, queridos hermanos y queridas hermanas. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice la palabra de Dios, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que le despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Esto es lo que nos enseña el Deuteronomio 24, 1 al 4. Pero en aquellos días, esta ordenanza de Dios, que era un marco de protección, esto que leímos, para ese tiempo, ¿verdad? Para el matrimonio se había convertido en la excusa para divorciarse por cualquier cosa o por cualquier causa. Esto de aquí nos vamos a parar un poco, ¿verdad? Porque hoy en día por cualquier causa, por cualquier cosa, hasta inclusive porque hasta no le gusta la sopa que hace la mujer del marido, ¿verdad? Se quiere divorciar de él. O simplemente por cualquier problema ella quiere dejarla. O viceversa. Hasta el día de hoy sigue siendo así porque ahora por cualquier cosa se quieren divorciar los matrimonios. Y es triste, pero es la realidad. Hermanos, si tuvimos un matrimonio fallido en lo secular, ahora que estamos en Cristo y vivimos para Él, cuidemos nuestro matrimonio. El Señor nos ha dado otra oportunidad. Si cuando estábamos en el mundo no sabíamos, no conocíamos, éramos unos ignorantes a la palabra de Dios y vivíamos como mundanos perdidos en el pecado. Pero si ahora nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido renovados, hemos sido nuevas criaturas y ahora sabemos lo que Dios ha establecido y nos ha dado la oportunidad para tener un matrimonio nuevo y nos ha dado la oportunidad de que volvernos a casar. Debemos de cuidar nuestro matrimonio, queridos hermanos y queridas hermanas. Jesús dice que cualquiera que menosprecie a su esposa o a su esposo, en este caso, está pecando. El matrimonio es una unión que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer, nada más. Por eso esas son las leyes que Dios ha establecido desde el principio. Dios estableció al hombre y a la mujer en un matrimonio. Esa es la unión. Esta es la unión verdadera. Ahorita el ser humano, la mayoría de la gente ya está apoyando o aplaude que se casen un hombre con un hombre, una mujer y una mujer, pero eso Dios no lo estableció. Eso lo estableció el hombre o lo estableció las mujeres, que distorsionando su cerebro y errando el camino de la verdad, está estableciendo esas cosas
pero hay mucha gente que esto no lo sabe y desgraciadamente lo apoyan todo eso. Pero si nos vamos, si ya dejamos la Biblia a un lado, nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, pues podemos darnos cuenta hasta por sentido común que un hombre con un hombre es una aberración, es algo que no es normal, o una mujer con una mujer vemos que no es algo normal porque nuestra naturaleza, eso nos dice nuestra conciencia que eso no está bien, mas sin embargo cuando nos salimos de las leyes y nos salimos del reino de Dios, eso es lo que pasa. Y muchas veces también, desgraciadamente, hay muchos matrimonios que por cualquier cosa se quieren divorciar. Pero Jesús dice que cualquiera que menosprecia a su esposa o su esposa está pecando. El matrimonio es una unión que Dios ha establecido y que debe de ser tomado seriamente. De esto debe de ser tomado seriamente. Y debemos de reflexionar en esto, porque si vemos las estadísticas hasta el día de hoy en la República Mexicana o vemos en las naciones del mundo, podemos ver tantos divorcios, que hay más divorcios que personas que se están uniendo en matrimonio, en una unión civil, y debemos de tener mucho cuidado y debemos de tomarlo todo esto seriamente, porque vamos hacia el abismo. Esta afirmación de Jesús es una confrontación con los fariseos, que habían inventado muchas cosas para permitir el divorcio y tolerar el pecado con cualquier excusa. Y hoy realmente es lo que estamos viendo. Ustedes vean, volteen a ver a las redes sociales, volteen a ver a las noticias, volteen a ver a donde quiera que ustedes quieran, pero ahorita se permite el divorcio, y no nomás eso, sino que otras tantas aberraciones y tantas cosas que no agradan a Dios con tal de tolerar el pecado con cualquier excusa. Esto es lo que estamos viviendo en el siglo XXI, en este 2024, y hacia dónde se dirige el mundo así, se dirige ¿saben a dónde se dirige? Hacia la perdición. Este mundo va hacia el abismo, va en decadencia, y Cristo viene pronto por su pueblo, y Cristo viene por toda aquella persona que se quiera arrepentir de sus malos caminos y quiera buscarle. Y tú que me estás escuchando, si estás en un camino que no agrada a Dios, hoy es el día que el Señor hizo para tu vida, para que te arrepientas y buscas de Él, porque Él quiere enderezar tu camino, porque te ama y porque has sido diseñado y diseñada para glorificar su precioso nombre, y para que Él te limpie de todo pecado, porque dice la palabra de Dios que aunque tu pecado sea rojo como la grana, como la blanca lana, llegará a ser. Entonces estamos a tiempo hoy en día, porque hoy en este tiempo, ¿verdad? Todo se tolera, el pecado se está tolerando tanto que vemos cómo las comunidades, tantas comunidades que se están levantando por exigir sus derechos, o porque se dicen ser oprimidas, pero en realidad toda esa gente está, está en contra de Dios y va en contra de la voluntad de Dios. Pero para toda esa gente, en el nombre del Señor, y Jesucristo quiere perdonarlos, quiere que vengan al arrepentimiento, porque solo a través de Jesucristo alcanzamos el perdón de los pecados. Por cualquier excusa ahorita se está tolerando el pecado en los gobiernos. Los gobiernos vemos, ¿verdad?, las leyes que están imponiendo porque se venden por unos pesos o porque les pagan las deudas, y viene una élite a decir que imponga esa ideología, y se salen de las leyes morales que Dios ha establecido, y se salen hasta de las propias leyes que el hombre ha establecido, y imponen esas leyes, porque el hombre y la mujer sin Dios se vende y va perdiéndose cada día más, y se va cegando, se va caminando en una ceguera espiritual tan tremenda que ni se dan cuenta hacia dónde van. El reino de Dios no se trata de conductas exteriores. Esto es lo que debemos de entender todos nosotros como seres humanos, como hermanos en Cristo, como personas en común, como personas morales, que el reino de Dios no se trata de conductas exteriores, sino de cambios profundos del corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cambiar nuestro corazón. Eso es lo que quiere hacer Cristo, cambiar nuestro corazón para que puedan cambiar nuestros pensamientos y puedan cambiar todo lo que nosotros pensamos que está bien, que en realidad está mal. Él quiere hacernos ver que si seguimos así vamos a perdernos y vamos hacia el lago de fuego. Si nuestro corazón ha sido cambiado, nuestra conducta también cambiará. Pero aunque se nos haga difícil cambiar una conducta o un hábito, porque se nos hace difícil a nosotros los seres humanos, porque nosotros los seres humanos cada día sin Dios nos vamos perdiendo más, nos vamos más arrastrando el pecado y nos vamos más ensuciando en el pecado, y se nos hace más difícil cada día cambiar un hábito o cambiar una conducta. Por eso vivimos en ese pecado.
pero por nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer por nosotros mismos, sino que lo contrario, cada día nos vamos a ensuciar más, sino lo que tenemos que hacer es rendirnos a Cristo, queridos hermanos y queridas hermanas. Eso es lo que tenemos que hacer, esta es la realidad de la vida, por la cual el mundo está así. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere cambiar nuestras vidas y quiere que volvamos a la ley. ¿A cuál ley? A la que Él cumplió, a lo que Él estableció. Dios estableció un matrimonio entre una mujer y un hombre. Dios estableció que no matemos, Dios estableció que no robemos, Dios estableció todo eso porque desde el principio Él estuvo ahí. Pero entonces, ¿a dónde vamos con todo esto, queridos hermanos y queridas hermanas? Vamos a leer un poco del versículo 17 para entender un poco más lo que Dios nos quiere hablar esta tarde, porque es triste cómo está el mundo ahorita. Están haciendo a un lado las leyes de Dios y el cristiano muchas veces desgraciadamente también se olvida de lo que Dios ha establecido y se rige por este mundo o hace hábitos o habita en un mundo contaminado y ahí va y ahí se está. En el versículo 2, 17 dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se fruste una tilde de la ley. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Pero que es más fácil que pasen el cielo y la tierra, o sea, que se acaben, a que pase una coma o que pase un punto de este libro maravilloso que es la Biblia. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios se están cumpliendo las profecías y todo lo establecido todo lo que dice Dios en su palabra. Pero estamos a tiempo de volver hacia Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Cumplamos con lo que Dios ha establecido. Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas y que sea la voluntad de Dios para nosotros y no hacer lo que nosotros mejor pensamos o lo que mejor nosotros creemos, queridos hermanos y queridas hermanas. Recordamos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y el propósito del cual predicamos la palabra de Dios para el pecador y para aquella persona que ya le conoce es para que día a día el que conoce a Cristo se acerque más a Él y el que no le conoce y que es pecador y que sigue envuelto en el pecado de este mundo se acerque hacia Cristo y venga a Cristo en arrepentimiento para que Él pueda hacer una nueva vida en Él y que ya no viva en ese pecado. Nosotros antes también éramos pecadores, personalmente yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era un fornicario, pero Jesucristo me limpió de todo eso y ahora ya no practico esas cosas, sino que trato de hacer la voluntad de Dios. Me alejé de todo eso por la gracia y la misericordia del Señor y yo creo que el Señor Jesucristo, si lo hizo en mí, lo va a hacer en muchas personas. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo reine en sus hogares y que bendiga a cada uno de sus familias, a sus hijos, a sus nietos, que bendiga su hogar, que bendiga sus alimentos, que bendiga su trabajo, que bendiga sus finanzas. Y recuerden que Cristo viene pronto en el arrebatamiento. Dios les siga bendiciendo grandemente. Nos vemos con un nuevo video. Seguiremos hablando y predicando la verdad porque Dios a eso nos ha mandado. Dios les bendiga grandemente. Amén.